Buen día. Nuestro grupo está conformado por Paz Jiménez, Lisbeth Marcano, Josbel López y mi persona, Joyce Parada. Nuestro tema a conocer es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado a un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El Fondo Monetario Internacional es administrado por los 189 países miembros y a los cuales se les rinde cuenta. La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, también conocido como FMI o Fondo, se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, Estados Unidos, cuando los representantes de 44 países acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar el Gran Depresión de los años 30. La responsabilidad del Fondo Monetario Internacional, el principal propósito consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pago internacionales y tipos de cambio que permitan a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. En el 2012, el Fondo Monetario Internacional actualizó su contenido a fin de descubrir toda la problemática de la macroeconomía y el sector financiero que incide en la estabilidad mundial. Supervisión para mantener la estabilidad y prevenir la crisis en el sistema monetario internacional. Pasa revistas a políticas económicas aplicadas por los países, así como a la sustitución económica y financiera nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión. El Fondo Monetario Internacional proporciona asesoramiento a los 189 países miembros y recomienda políticas que promuevan la estabilidad económica, reduzcan la vulnerabilidad a crisis económica y financiera y mejoren los niveles de vida. Asistencia técnica al Fondo Monetario. Brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a fortalecer las capacidades de concepción y ejecución de políticas eficaces, incluidos ambos tales como política y administración tributaria, administración de gastos, políticas monetarias y cambio, supervisión y regulación del sistema bancario y financiero, marco legislativo y estadística. El actual presidente del Fondo Monetario del Fondo Monetario Internacional es Cristina, nacida en París en 1956. Cursó estudios secundarios en Houston, en Estados Unidos. Posteriormente se graduó en Derecho en la Universidad de París y obtuvo una maestría en el Instituto de Ciencias Políticas. Cristina fue nombrada ministra de Comercio Exterior de Francia en junio del 2005. Después de ocupar brevemente el cargo de ministra de Agricultura y Pesca en junio del 2007, fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas en un país. Entre julio y diciembre del 2008 también presidió del Consejo ECOFIN, integrado por los ministros de la Economía y Finanzas de las Uniones Europeas, y ayudó a promover políticas internacionales relacionadas con la supervisión y regulación financiera y fortalecimiento de la gobernanza económica mundial. Como presidenta, cuando Francia ocupó la presidencia, este grupo en el año de 2011 puso en marcha una amplia agenda de trabajo sobre la reforma del sistema financiero internacional. El 5 de julio del 2011, Cristina se convirtió en la 11ª directora gerente del Fondo Monetario Internacional y la primera mujer en ocupar ese cargo.
el 19 de febrero del 2016, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional le eligió para cumplir un segundo mandato como directora gerente de la institución por un periodo de 5 años a partir del 5 de julio de 2016. Los países miembros del Fondo Monetario Internacional son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Grecia, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Australia, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Australia y San Marino. Aquí en esta imagen le presentamos el organigrama del Fondo Monetario Internacional, aquí como lo pueden ver. Aquí le presentamos las responsabilidades del Fondo Monetario Internacional: asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, supervisión, proporcionar asesoramiento a 189 países miembros y recomienda políticas que promuevan la estabilidad económica. Aquí le presentamos la imagen de asistencia técnica y capacitación del Fondo Monetario. Fortalecimiento de las capacidades del Fondo Monetario Internacional. Como pueden ver en la imagen, casi la mitad de la asistencia técnica de la institución se destina a países en desarrollo de bajo ingreso. En la presente imagen le presentamos el fortalecimiento de las capacidades del Fondo Monetario. La mayor parte del resto de las asistencias se dirige a economías del mercado emergente. Objetivos comunes del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional integrado por 189 países que se esfuerzan por garantizar la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional. Entre sus atribuciones están la de fomentar el crecimiento, equilibrio del comercio internacional, promover la estabilidad del sistema de los tipos del cambio y brindar la oportunidad para corregir de forma ordenada los problemas de la balanza de pagos de los países miembros. La institución fue creada en 1945. La Organización Mundial del Comercio es un organismo internacional conformado por 160 miembros que se ocupan de las normas que rigen el comercio entre las naciones. Tras el ingreso de Rusia en agosto del 2012, la OMC está integrada por todas las grandes economías que participan en el comercio internacional. En el desempeño de su labor, ayuda en el comercio internacional se desarrolle de manera fluida, predecible y libre, y brinda a los países un foro constructivo y justo para la resolución de diferencias en cuestiones relacionadas con el comercio. Se creó en 1995 como el organismo sucesor del Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros, el Comercio, la GATT, creado en 1947. Las tareas del Fondo Monetario Internacional y del OMC son complementarias. Se necesita un sistema financiero internacional estable para respaldar un comercio internacional pujante, mientras que la fluidez del comercio ayuda a alejar el riesgo de la que se produzcan desequilibrios en los pagos, la crisis financiera. Ambas instituciones colaboran mutuamente para garantizar un sistema sólido de comercio y pagos internacionales al que tengan acceso todos los países. Un sistema de esa naturaleza es esencial para promover el crecimiento económico, mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza del mundo. Proteger los recursos del Fondo Monetario Internacional garantiza la disponibilidad futura para otros países. El convenio constitutivo estipula que el Fondo Monetario debe establecer garantías adecuadas para el uso de sus recursos. Esto tiene por objeto asegurar el reembolso de los préstamos concedidos a los países miembros en la fecha en que venza,
para que esos recursos puedan ponerse a disposición de otros países que los necesiten. Estas garantías son de distinto tipo. Límites a los montos que puedan obtenerse en préstamos, condiciones aplicables en los préstamos, medidas que deberán tomarse en caso de declaración de los datos inexactos o de atraso de los pagos y evaluaciones de las salvaguardias de los bancos centrales. Como una toma de decisión del Fondo Monetario Internacional ha evolucionado junto con la economía mundial a lo largo de sus 70 años de historia, lo que ha permitido a la organización mantener un papel central dentro de la arquitectura financiera internacional, a diferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dando cada país tiene un voto. El proceso de toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional se creó expresamente para reflejar la posición relativa de los países miembros en la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional continúa llevando a cabo reformas para garantizar que su estructura de los gobiernos refleje adecuadamente los cambios fundamentales de la economía mundial. Como el papel más preponderante que desempeñan actualmente las economías, el mercado emergente y los países que desarrollan la economía mundial. En diagrama siguiente se presenta un programa general en la estructura del gobierno actual del Fondo Monetario Internacional. Venezuela, el presidente Hugo Chávez anunció que Venezuela formalizará su salida del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a los que calificó como un mecanismo de imperialismo para sojuzgar a los países del desarrollo. Ya no nos hace falta tener un representante allá. Quiero firmar ahora mismo el documento para salirnos también en la jornada del gobierno venezolano. Tomó el control varios campos petrolíferos que estaban en manos de empresas extranjeras. Con esta medida, Chávez busca mayor autonomía tanto en sus políticas macroeconómicas como en los programas sociales. También procura consolidar los mercados financieros alternativos como el que ha venido formando en América del Sur y sus relaciones con países como China. El lunes 19 de octubre del 2015, Venezuela sí tiene relación con el Fondo Monetario Internacional. Nelson Merente es el representante de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional, a quien fue nombrado por el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro. El pasado 19 de febrero de 2014, según el decreto presidencial 797, la información puede ser verificada tanto en la Gaceta Oficial número 40.359 como en la web del Fondo Monetario Internacional. Anteriormente, el representante era José Rojas, exministro de Finanzas del gobierno de Chávez entre los años 1999 y 2000, que dio continuidad a la política económica de Marixa Izaguirre. A pesar de que Venezuela rechaza desde 8 años las evaluaciones anuales del Fondo Monetario Internacional y del gobierno, mantiene un discurso de confrontación con esta institución multilateral. Nunca se ha retirado del Fondo Monetario Internacional. Gracias por su atención.